Uno de los temas que habíamos hablado antes, cuando hablábamos de fracciones, eran las fracciones equivalentes, que eran aquellas fracciones que representaban la misma cantidad. Y se representaba así, con el signo igual. Dos fracciones equivalentes representaban la misma cantidad. Entonces, por ejemplo, teníamos 2/3 igual a 4/6. Si hacíamos la división, 4 dividido 6 y 2 dividido 3 nos daba el mismo valor. Ahora vamos a ver unos conceptos nuevos que tienen que ver con esto, que es razón y proporción. Cuando tenemos una fracción así, esto también representa un cociente entre dos números, 2 dividido 3. Cuando tenemos un cociente entre dos números, también decimos que tenemos una razón. Entonces esto que está acá es una razón y lo que tenemos en el otro lado también es una razón. Y esto también es una razón. Un cociente entre dos números. Y cuando se tiene una igualdad entre dos razones, se dice que todo esto completo, así que todo esto completo es una proporción. Proporción. Entonces, una razón es un cociente entre dos números. Así, como una fracción. Un cociente entre dos números. Pueden ser cualquier número, puede ser números con coma acá arriba y acá abajo. Y la igualdad entre dos razones se denomina proporción. Bien, en realidad estos conceptos de razón y proporción se aplican, ahora vemos, a situaciones de proporcionalidad. A situaciones que presentan proporcionalidad. Por ejemplo, acá yo tengo un pequeño problemita. Por ejemplo, dice, un ciclista realiza un recorrido a velocidad constante. Viajó 30 kilómetros en media hora. Entonces un ciclista recorrió 30 kilómetros en media hora. Entonces de este enunciado que está acá yo puedo sacar una razón. Por ejemplo, 30 kilómetros lo hizo en media hora, que sería, vamos a poner km. Media hora sería la mitad de una hora, 0,5 horas. Esto sería una razón. Así. Y de esta razón que yo planteo acá, de esta razón, yo puedo sacar a qué velocidad iba el ciclista. Porque hago la división y me da, esto me da 60, si hago la división con la calculadora, 60 kilómetros sobre hora. Fíjense lo importante de esto, porque a mí no me dice en el enunciado a qué velocidad iba el ciclista. Simplemente me daba dos datos. Los kilómetros que hizo en cuánto tiempo. Pero tengo también este dato que dice que iba a velocidad constante. Entonces yo sé que en 30 kilómetros hizo 0,5 horas, que sería la mitad de una hora. Hago la división y me da esto. Se puede decir de que el ciclista iba a una razón de 60 kilómetros por hora. Y de este mismo enunciado yo puedo sacar varias cosas. Por ejemplo, puedo decir que el ciclista hacía 30 kilómetros cada media hora. Que es lo mismo, iba a la misma velocidad, esto, que si hacía 60 kilómetros en una hora. Así. Hacer 30 kilómetros en media hora iba
hace la misma velocidad que hacer 60 kilómetros pero en una hora. Si hace el doble de recorrido en el doble de tiempo, se está ocupando la misma velocidad. Entonces, como yo acá estoy planteando una igualdad entre dos razones, acá yo ya tengo una proporción. Acá ya tengo una proporción. Bien. Otra cosa más para aclarar es que si nos fijamos bien, 30 sobre 0,5, esta razón da el mismo valor que hacer 60 dividido 1, y esto da el mismo valor que hacer 120 dividido 2. Fíjense, vamos de vuelta. Si en media hora, en 30 kilómetros hace en media hora, el doble en 60 kilómetros haría en una hora. Y el doble de esto, 120 kilómetros, haría en 2 horas. Todas estas razones dan el mismo valor. Si yo hago la división, todo esto da el mismo valor, que es 60. 60 kilómetros sobre hora. Este valor 60 se llama constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Entonces, para ocupar otra razón que sea proporcional a estas que están acá, la división entre los números también tiene que dar 60. Así. Se tiene que cumplir que todas las razones que forman la proporción, se tiene que cumplir que mantengan esta constante de proporcionalidad. Que al fin de cuentas, en nuestro ejemplo, esta constante, el valor que da al dividir, es la velocidad, kilómetros sobre hora. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bien, vamos a ver otra situación donde se presenta proporcionalidad. Vamos a suponer que vamos al kiosco y por un peso nos dan 3 caramelos. Este es el dibujito de caramelos. Por un peso nos dan 3 caramelos. Entonces uno puede suponer que por 2 pesos nos tienen que dar el doble de caramelos, o sea, nos tienen que dar 6 caramelos. Por 3 pesos entonces nos tiene que dar el triple de caramelos. O sea, 9. Y así yo puedo ir tirando un montón de valores acá. Puedo decir, bueno, entonces por 5 pesos. Por 5 pesos me tiene que dar 5 veces los caramelos. Que sería 3 por 5, 15. Este ejemplo que parece tonto, ahora vamos a ver qué se puede sacar de todo esto. Bueno, ahí está mejor. Por un peso nos dan 3 caramelos. Entonces uno ya puede deducir todas estas situaciones. Que por 2 nos da 6, que por 3 nos da 9. Así, acá le puse uno más, que por 8 nos da 24. Esto que está planteado acá es una situación de proporcionalidad. Al igual que lo del ciclista. ¿Y por qué se llama situación de proporcionalidad? Se llama así porque con estos numeritos que nosotros vemos acá podemos armar proporciones. Por ejemplo, yo puedo tomar acá, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 6, estos que están acá,
y armo una proporción, así. 1 sobre 2 es igual a 3 sobre 6. Y ahí ya armé una proporción acá. También puedo armar la proporción de la siguiente manera. Agarro y ocupando los mismos números, 1 y 2, 3 y 6, puedo hacer 1 sobre 3 igual a 2 sobre 6. 1 sobre 3 es igual a 2 sobre 6. Fíjense cómo ocupando esos cuatro números yo puedo armar dos proporciones distintas. Y acá se cumple porque 1 sobre 2, un medio, es 0,5 y 3 dividido 6 también es 0,5. O sea que sí, acá también, si yo hago con la calculadora, veo que esto da la misma constante de proporcionalidad. Lo mismo puedo ocupar cualquier numerito de los que yo considere acá y puedo armar una proporción, siempre usando los correspondientes. Por ejemplo, si hago 5 acá, 5 sobre 2, este 5 sobre 2 va a ser igual a sus correspondientes 15 sobre 6. 15 sobre 6. O si hago 8 sobre 24 y puedo elegir cualquiera de estos, 3 sobre 9. Así. Esta situación de proporcionalidad, así como está planteado, que esto puedo seguir si quiero, presenta varias características. Y una es que si yo, por ejemplo, multiplico al 1 por 3, por ejemplo, si yo esto multiplico por 3, 1 por 3 me va a dar 3 acá. Si esto multiplico por 3. Entonces su correspondiente acá en caramelos también se va a multiplicar por 3 y me va a dar el correspondiente del resultado. O sea, fíjense que si yo multiplico por 3, su correspondiente también se multiplica por 3 y me da acá esta relación. Lo mismo pasa con cualquiera. Si yo a 2 multiplico por 4, acá, si yo esto multiplico por 4, 2 por 4, 8, me va a dar el que está acá. Acá multipliqué por 4. Entonces su correspondiente acá en caramelos, multiplico por 4 y también me da acá abajo. Esto es una característica de proporcionalidad. Cada una de estas unidades, en este caso pesos y caramelos, se llaman magnitudes, se llaman cantidades, son magnitudes. Estas son magnitudes distintas. Y si yo multiplico una magnitud, también tengo que multiplicar la otra. También, si miramos otra característica, es que si yo sumo dos de estos, por ejemplo 2 más 3 da 5, del otro lado también 6 más 9 da 15. Si yo sumo 2 acá, sus correspondientes también se pueden sumar y da la relación. Esa es otra característica. Si miramos bien esta situación, en donde una magnitud crece y la otra también de manera proporcional, se dice que esta proporcionalidad es directa. Cuando crece uno, cuando crece un lado y también crece el otro, se llama proporcionalidad directa. En cambio, si crece un lado y disminuye el otro, en alguna situación, se llama proporcionalidad inversa. Nosotros ahora vamos a trabajar solamente con la directa. Cuando crece uno, por ejemplo acá, que crecen los pesos, van a crecer los caramelos que yo puedo comprar. Bien, esto que nosotros planteamos acá es una situación de proporcionalidad. Esto que hicimos con los caramelos. Y si miramos bien, esto que está acá es una tablita. Una tablita donde tenemos los valores de un lado y los valores del otro lado. Siempre las situaciones de proporcionalidad se presentan en forma de tablas. Fíjense que
en el navegador yo pongo problemas de proporcionalidad y me aparecen acá tablas. Todo ejercicio y en muchos tienen tablitas. Fíjense que en un ejercicio siempre hay un problema y la tablita que ve el comportamiento de los valores de esas magnitudes que se presentan de forma proporcional. Esta tablita puede ser así vertical o puede ser horizontal. Acá tenemos una que es horizontal, donde el ejercicio pide que uno vaya completando. Acá, a ver. Acá abajo hay otro. Así. Horizontal. De todas maneras, la tablita sirve para ver el comportamiento de las magnitudes, cómo son la relación en forma proporcional. Y los ejercicios así, con tablitas, fíjense que son aquellas que tenemos que completar la tablita. O sea, averiguar qué valor va acá o qué valor va acá y acá. Bueno, sigamos. Cuando tenemos una proporción, que era esto, la igualdad entre dos razones, fíjense que tenemos cuatro números. Cada número de estos va a recibir un nombre. El que está en este lugar, acá y acá, se van a llamar extremos. Así. Y los que están en este lugar, en este y en este, se llaman medios. Bueno, y en proporción tenemos una propiedad fundamental, que dice que en una proporción se tiene que cumplir que la multiplicación de los extremos, es decir, este con este, tiene que ser igual o dar lo mismo que la multiplicación de los medios. Entonces, si miramos bien ahí, justamente da que 2 por 9, que es 18, esta será la multiplicación de los extremos, tiene que dar igual que si yo multiplico los medios. 3 por 6. Los dos tiene que dar el mismo valor. 2 por 9, 18 y 3 por 6, 18. Entonces la multiplicación de los extremos tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Eso se tiene que cumplir en una proporción. Bueno, y lo último que vamos a ver es que cuando tenemos una proporción y en la proporción hay uno de los valores que desconocemos, acá, fíjense que esto que está acá es una proporción. Hay uno de los valores que desconocemos, entonces queda como incógnita, como una X, y tenemos que resolver. Esto que está acá es una ecuación, es lo que nosotros estuvimos viendo en el tema anterior. Entonces esto se puede despejar. Hay que dejar a la X sola de un lado. Pero antes lo que podemos hacer para practicar es que de acá tenemos que aplicar la propiedad fundamental. Es decir, que hay que multiplicar los extremos y esto tiene que dar igual que multiplicar los medios. Fíjense, ¿qué es lo que yo quiero decir cuando aplicamos la propiedad fundamental? Es que de la proporción pasemos a la propiedad. Es decir, la multiplicación de los extremos tiene que dar igual que la multiplicación de los medios. Y a partir de esto, ahí sí yo resuelvo la ecuación. A partir de acá yo resuelvo la ecuación. Como una ecuación común, como lo que yo sé resolver. 6 por 3 da 18, acá tengo todavía x por 18. Y dijimos, los números que están multiplicando van a pasar al otro lado dividiendo. Así como lo vimos con ecuaciones. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces esto es dividido 18. Y 18 dividido 18 es 1. Acá la x quedó 1.
Entonces en matemática, como todo tiene que ver con todo, acá ya relacionamos fracciones con proporción con ecuaciones. Vamos de vuelta. Aplicamos la propiedad fundamental y a partir de la propiedad fundamental de este planteo que está acá, yo resuelvo la ecuación. Si está multiplicando, paso dividiendo. De todas formas, fíjense que aplicar la propiedad fundamental, pasar de esta expresión que está acá a esta que está acá, no es otra cosa que hacer uso de lo que vimos en ecuaciones. Este 18 que está acá está dividiendo, pasa para allá multiplicando, queda x por 18. Y este 6 que está dividiendo pasa para allá multiplicando, queda 6 por 3. Simplemente se cruzan los números. De estar dividiendo a estar multiplicando. Y esa es la propiedad fundamental. O sea que desde acá estamos haciendo ecuaciones, todo, hasta resolver la x. Tenemos otro ejemplo. Acá tenemos una proporción y acá está la x que tenemos que hallar. Bueno, transformamos la proporción a la propiedad fundamental. La multiplicación de los extremos, así cruzado, es igual a la multiplicación de los medios. Entonces escribo que 2 por 20 tiene que dar igual que multiplicar a x por 10. Así. Y ahora resuelvo la ecuación. 2 por 20 es 40. Acá. Y este 10 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. O sea, acá queda x. Y acá que se quedaría 40 dividido 10. Así. 40 dividido 10 es 4. Y eso es lo que vale x. Así de simple es como hay que encontrar el valor que falta en una proporción. Bueno, hacemos el último ejemplo. 4/6 igual a x sobre 3. Tenemos la proporción. Dijimos, aplicamos la propiedad fundamental, que es multiplicar los extremos. O sea, decir 4 por 3 tiene que dar igual que x por 6. Y ahí resuelvo la ecuación. 4 por 3, 12. X por 6. Y ese 6 que está multiplicando pasa dividiendo al 12. Esto da x. 12 y 6, 2. Y ahí termino. Pueden ocupar los simbolitos acá de división o escribir 12 dividido 6 así como fracción, da lo mismo porque esto sigue dando 2. Bueno, este es el anteúltimo tema. El siguiente tema va a ser cálculo de porcentaje y ese va a ser el último tema del año. Y a partir de ahí vamos a ver en qué situación están cada uno y ver cómo recuperan los que apenas, los que tuvieron poca conexión durante el año. Y los que no hicieron nada durante todo el año, ellos quedan libres y tienen que rendir como alumnos libres. Así que a ponerse las pilas que ya terminamos. Falta un video más nomás, un tema más y con eso ya terminamos todo. Así que hasta luego.